Estaba diciendo que habíamos visto el día pasado el análisis dimensional y un ejemplo muy bonito que tenéis en Moodle. Y ahora tenemos que pasar a ver cómo expresamos, es decir, hemos visto sistemas de unidades, ¿no? Los patrones de unidades es comparar, medir es comparar. Entonces, esas comparaciones, que es expresar las medidas de un fenómeno que queremos saber algo sobre él, ¿cómo lo tenemos que hacer correctamente? Recuerdo que en la lección 1 del curso 801 de Walter Lewin pone unos ejemplos muy bonitos, echadle un vistazo a eso. Si tenéis alguna duda, me lo comentáis. Bien, pues vamos a eso. Incertidumbre y errores en las medidas. ¿Cómo expresar? Correctamente las medidas. ¿De acuerdo? Simplemente voy a mostraros unos segundos, más o menos 5 segundos debe ser, de esa lección que os estaba comentando del curso 801. I'm Walter Lewin. I will be your... We have millimeters, kilometers, or the orders of magnitude. I will give this the symbol capital L. Está hablando de las dimensiones. Volume. All other quantities can to the power 3 in your measurement. Any measurement that you make Quieto ahí. with the kilogram, we can start making measurements. Now, all important in making measurements, which is always ignored in every college book, is the uncertainty in your measurement. Any measurement that you make without any knowledge of the uncertainty is meaningless. I will repeat this. I want you to hear it tonight at 3 o'clock when you wake up. Any measurement that you make without a knowledge of its uncertainty is completely meaningless. Ahora empieza a hablar de su abuela. ¿De acuerdo? Puntos suspensivos. Si tenéis curiosidad qué dice de su abuela, miráis ahí. ¿De acuerdo? Bueno. ¿Habéis entendido todos lo que acaba de decir el profesor Walter Lewin? ¿No? ¿Sí? Es un inglés muy facilongo, ¿no? Dice, una cosa que se olvida normalmente en todos los libros de texto, de física y de otros temas, es que cuando uno mide, tiene que dar la información acerca de cuál es la incertidumbre en lo que está midiendo. Y dijo, si se da una medida sin información acerca de esa incertidumbre, el error que está cometiendo, esa medida, dijo, meaningless, no tiene ningún significado, no sirve para nada. ¿Está claro? Es decir que mi altura es 1,84 m no tiene... Eso es totalmente incorrecto. Hay que decir cuál es el error en la medida. Precisamente por ahí van los tiros de lo de la abuela, en la altura, en el ejemplo que acabo yo de poner. ¿Está claro eso? Es decir, es tan sencillo como decir que todo lo que se hace normalmente en el 99,99% de las veces en las clases, los profesores, estoy hablando de los profesores, y entonces los alumnos, está totalmente mal. ¿Por qué? Porque hacemos problemas, hacemos ejercicios, obtenemos resultados, nos dan datos, y empezando por los datos, ya no se da información clara y precisa acerca de cuál es la... Fijaos, clara y precisa acerca de la imprecisión, clara y precisa acerca de la incertidumbre de lo que estamos midiendo. Ya empezando por ahí, por los datos. Y en segundo lugar, los resultados que obtenemos, la contestación que dais, no da ninguna, o que damos, vamos a hablar de los profesores, no dice precisamente cuál es la incertidumbre en el resultado. Por lo tanto, como habéis visto, y este señor es ultra conocido, y es famoso, y es un buen científico, tiene toda la razón, estaría desde el principio todo mal. ¿Entendido? ¿Por qué se hace? Por comodidad y rapidez.
sea, por alguna razón tiene que haber por qué utilizamos los datos directamente, como si los conociésemos con total precisión y exactitud. Hiciésemos los cálculos, ahí ya veis qué hacéis normalmente, redondeamos. Oye, pregunta normal, Miguel, ¿con cuántas cifras te doy el resultado? Esa es una pregunta que es totalmente incorrecta. Realmente no es con lo que yo quiera o con lo que vosotros queráis. Hay que darlo con un número que viene dado por las reglas que vamos a ver hoy, a continuación. ¿Está claro? ¿Entendido? Lo que estoy diciendo, sí o no. Es decir, que si alguna vez se me ocurre a mí poner un problema en el que expresamente diga quiero ver el resultado con la medida, el resultado, su valor numérico, con la precisión, el error en la medida correcto, si lo pongo en el enunciado, entonces os tendréis que preocupar de lo que voy a hablar yo hoy. Si no lo pongo, seguiremos haciendo las cosas, en principio, entre comillas, mal. Así dicho. Fijaos que lo estoy grabando y si lo subo arriba, pues no quedará muy bonito, pero esa es la verdad. ¿De acuerdo? Por la rapidez, porque esto que vamos a hacer hoy, ya veréis cómo ocupa tiempo. Hombre, ocupa poco tiempo si uno lo entiende bien y sabe manejar su calculadora. Por lo tanto, los próximos días, traed la calculadora, os recomendaría. ¿De acuerdo? Y traerla no significa nada. Saberla manejar es todo. Y apuesto a que la mayoría de vosotros no sabéis manejar vuestra calculadora, como Dios manda, como digo yo. Como Dios manda significa sacarle provecho, es decir, no sumar, restar, multiplicar, hacer raíces cuadradas o potencias. Eso es lo menos de lo que hace cualquier calculadora que podéis comprar por 4 duros, por 4 euros, iba a decir ahora. ¿De acuerdo? ¿Entendido? Entonces, mirad, hoy voy a poner un ejemplo, voy a hacer yo los cálculos más adelante, y podréis comparar ese archivo, lo voy a poner en Moodle, es decir, que vais a poder comparar los resultados correctos, los voy a obtener, no he traído calculadora, pero tengo el ordenador, es decir, voy a utilizar matemática como calculadora luego. ¿Y qué es lo que haría yo en vuestra piel, si fuese así? Pues intentaría, con mi calculadora en casa, o donde sea, reproducir esos resultados. Si sois capaces de encontrar, digamos, cuál es la función en vuestra calculadora que hace lo que voy a hacer yo a continuación, os ahorraréis un montón de trabajo en caso de que yo ponga un ejercicio de ese estilo. Primero, os ahorraréis un montón de tiempo. Y segundo, salvo errores en que uno se equivoque al teclear un número, sabréis que el resultado será correcto, cosa que no pasará de la otra manera. ¿De acuerdo? Es decir, si creéis que eso lo vais a poder suplir con sumar, restar, hacer la raíz cuadrada, estáis equivocados. La experiencia me dice que el resultado va a estar mal. Os aviso para que no haya malos entendidos entre nosotros, como siempre. ¿Está claro? Entonces, si está mal, en ese caso, ya advierto. En ese caso, en todos es razonamiento y resultado correcto. Ya os dije, en el resultado suelo ser magnánimo. O sea, si está todo un razonamiento claro y correcto, hombre, no vamos a ser, digamos, talibanes ahí, decir si se ha equivocado en una operación, en un número, una tontería, no. Pero en este caso, para que quede claro, en este caso sí. En este caso el resultado lo es todo. ¿Entendido? Entonces, conviene, por favor, que os entrenéis. Si habéis traído la calculadora, pues a lo mejor luego, cuando lo saque, podéis ir mirando. ¿Está claro? A vuestra pregunta implícita que no hacéis, que haréis algunos, oye, ¿y cómo se hace con mi calculadora? Respuesta, ese es tu problema. Para eso has comprado tú esa calculadora y tienes las instrucciones. O sabes jugar, ¿no? Sabéis jugar todos con el smartphone y sabéis todos jugar con la consola y sabéis jugar todo y así habéis aprendido, ¿no? Pues con la calculadora es lo mismo. Un poco más aburrido porque a lo mejor no es un juego de estos, ¿no? Pero, digamos, se aprende así. Es decir, que a la objeción, no sé dónde tengo las instrucciones, yo digo, juega. ¿Con eso queda ya aclarada la duda que me vais a plantear? ¿Entendido? Bien, estupendo. Genial. Pues continuemos. Entonces, primero voy a hacer, es decir, voy a dar este curso, más que dar la explicación de por qué las normas son así, voy a intentar hacerlo de otra manera. Si bien el resultado estoy convencido de que va a ser el mismo. Pero bueno, uno no quita que
intente, ¿no?, juegue, en buen sentido, decir, a ver si lo entienden mejor. Vosotros tenéis la tendencia, normal, lógica, de intentar aprenderos lo más posible de memoria sin intentar ocupar las neuronas, las conexiones, eso no sobrecargarlas, ¿de acuerdo? Pero, claro, mi punto de vista es el contrario, ¿de acuerdo? Si os vais a poder aprender las cosas de memoria en este caso, si os las aprendéis bien, utilizarlas siempre que las cosas no se salgan de tal, correctamente, ¿de acuerdo? No hay problema, en ese sentido, ya advierto. Entonces, no he entendido nada, pero me lo he aprendido muy bien de memoria. Vale, estupendo, pues a lo mejor... Pero mi intención es que entendáis, aparte de eso, o sea, de que veáis eso, que entendáis por qué esas fórmulas que pongo yo ahí son así. ¿Está claro? ¿Entendéis? Bien. Entonces, vamos a ver qué es lo que ocurre. Factores... que intervienen en el proceso de medida. Lo mejor será cogerse ejemplos. Alguno. Hombre, cuando uno está pensando en medir, en comparar con el patrón, está pensando en que tiene primero el patrón, el aparato de medida que es totalmente exacto y preciso. ¿De acuerdo? Y eso ya no es así. No es así. Voy a coger un ejemplo que pongo otros años. Mira, ese iba a coger el de la temperatura, pero voy a coger otro que es más bonito y más real. Lo tenéis todos en el bolsillo con el smartphone y la cámara que tiene. O sea, que todos tenéis ahí la cámara. Entonces lo podréis comprobar en algún momento, que es el ruido en las fotos. ¿De acuerdo? Pero bueno, un poco más. Siempre que tengamos que medir, tenemos un aparato para medir. Y ese aparato va a introducirnos, por varias razones o por varios factores, nos va a introducir pequeños errores, es decir, pequeñas imprecisiones. Fijaos que aquí utilizo lo de error con imprecisión en la medida. Pues, por ejemplo, porque un aparato está calibrado. Fijaos, cuando uno como ingeniero se tiene que preocupar de medir, tiene que mirar, sobre todo, lo primero, bajo qué condiciones ese aparato está calibrado. Es decir, pensar que está bien, para eso se lleva a ciertos sitios que lo comprueban. Y segundo, suponiendo que está bien hecho, ¿no?, y que sigue en buen estado, mirar bajo qué condiciones se puede utilizar. Es decir, por ejemplo, en qué intervalo de temperaturas. Eso es muy normal. Es decir, entre más 10, por ejemplo, en todos los ordenadores, cómo se almacenan, todo eso, entre más 10 y más 30 grados Celsius. Pues, entonces, dentro de ese intervalo, digamos, te va a dar las medidas con una incertidumbre que además te lo va a decir si el aparato es bueno, medianamente bueno. Entonces va a estar dentro las medidas, por ejemplo, de velocidad más menos, tanto. ¿De acuerdo? Es decir, en primer lugar, tenemos que es real. O, por ejemplo, también, si pensamos en el aparato de medida, en un termómetro, ¿no?, ¿cómo está calibrado? Si está en décimas de grado, medio grado Celsius, de grado en grado, o en reglas, ¿no?, queremos medir longitud en milímetros, micras. Cada aparato tiene una precisión determinada. Más menos, una micra, más menos, un milímetro. Eso significa que la medida que hagamos con ese aparato no le podemos poner ninguna cifra más allá de la que nos da el aparato. Es decir, lo muy típico, muy real ese ejemplo. Tengo una regla que mide milímetros, hasta milímetros. Es lo más pequeño, las marcas que tengo son milímetros, ¿no? Entonces hay gente que coge la regla y dice, bueno, es que estoy cerca del medio milímetro. Entonces le añade una cifra más, un 5, ¿no? Estoy más cerca del medio milímetro. Esa marca del medio milímetro no está en esa regla. Y aún así lo utiliza. Eso está ya mal. ¿Está claro? Lo que tiene uno que discernir en ese caso es de cuál de las marcas está más cerca. Entonces, decir, ¿estoy más cerca de la marca 3 milímetros o de la 4 milímetros? Y entonces, en ese caso, decir, si estoy más cerca de la 3, la medida llega precisamente hasta esos 3 milímetros, no más allá. No 35 milímetros, 3,5 milímetros, o 3 o 4 milímetros. ¿Está claro eso? Eso es muy normal hacerlo.
O sea, eso estoy cansado cuando hacía así en el laboratorio esas cosas de verlo y me ponía los pelos de punta y también tenía pelo entonces. ¿Vale? Es decir, que tenemos que es un aparato real, entonces introduce errores, precisiones en la medida. Hablando de termómetros, ¿no? Traigo, fijaos, lo que es el proceso de medir. Quiero medir la temperatura del aula, o de un punto aquí del aula, ¿no? Entonces cojo un termómetro y lo traigo de algún sitio, tengo que traer ese termómetro, ¿no? Y lo pongo en esta posición. Y espero que se alcance el equilibrio térmico y miro a ver lo que está poniendo. Imaginémonos que fuese totalmente preciso, es decir, que no tuviese todas las marcas que yo quisiese. ¿De acuerdo? Total precisión. Fijaos lo que significa precisión en medir. Y exactitud, son dos cosas un poco diferentes, son diferentes el significado. Si bien se utilizan, a veces se intercambian y se utilizan incorrectamente. Fijaos, una medida puede ser totalmente precisa y totalmente inexacta. ¿De acuerdo? ¿Habéis visto el juego de palabras? Es decir, un reloj que sea muy, muy preciso, pero que mida mal. Eso. Es decir, que yo tenga hasta décimas hasta milisegundos, esos son buenos relojes, ¿no? Pero que por alguna razón pues lo hayan construido mal. Entonces sí, me está dando mucha precisión, milisegundos, comparado con otros relojes, mucha precisión, pero mucha inexactitud. Por ejemplo, adelanta. ¿Entendido? ¿Un reloj puede ser muy exacto y poco preciso? Sí, el reloj puede estar hecho por suizos de esos que han emigrado a Japón y les han pegado latigazos para que lo hagan todavía mejor. Y entonces el reloj funciona perfecto, pero es un reloj de estos de diseño y no tiene marcas. Entonces, esa medida es muy exacta, pero totalmente imprecisa. ¿Veis los dos extremos que estoy utilizando? Bueno, estaba cogiendo el termómetro. Entonces lo traigo aquí, supongamos que es totalmente preciso. Sé que eso es imposible, pero bueno, todas las marcas que yo quisiese, y lo pongo aquí. Por lo tanto, esa medida que voy a obtener de ese punto, de la temperatura en ese punto del espacio, es la correcta, es decir, realmente es esa medida con total exactitud. Fijaos, con total precisión sí, pero con exactitud. Con exactitud es correcta. Tenéis que pensar que el termómetro hay que sacarlo de algún sitio, ¿no? ¿De acuerdo? Y que ese termómetro tiene un calor específico, una capacidad calorífica que viene con otra temperatura y que la medida que vamos a obtener es cuando se alcanza el equilibrio térmico, es decir, que si el termómetro estaba un poco más caliente, ha enfriado un poco el aula. Y si estaba frío, ha enfriado un poco el aula, las dos cosas. Es decir, que la temperatura que vamos a medir será muy precisa, pero será aún así algo inexacta. Porque lo que queríamos medir era antes de poner el termómetro. ¿Está claro? Es decir, que ahí es donde se ve cómo de bien o de mal se construyen los aparatos de medida. Lo que intenta uno, naturalmente, al construirlos es interferir lo menos posible con lo que se quiere medir. Es decir, que si traigo un pedazo de termómetro con una masa a un calor específico muy enorme, pues entonces la cosa irá peor que si traigo un... ¿no? ¿Entendéis? Entonces, por ahí van los tiros. Puedo tenerlo con total precisión, pero ya... pero si tú sabes la temperatura a la cual estaba el termómetro, pero de alguna manera tendría que medir la temperatura del termómetro. Para medirla necesito otro aparato de medida, quizás, ¿no? Entonces, ¿entendéis? Hay una imprecisión porque yo no conozco exactamente cuáles son las condiciones. A veces yo quiero medir la temperatura aquí y repito la medida varias veces con diferentes termómetros o con el mismo termómetro en diferentes condiciones. Me saldrán resultados ligeramente diferentes. Claro, es un proceso entonces un poco aleatorio, es aleatorio. Es decir, que el error que se introduce ahí, por esos factores, es un error aleatorio, al azar. ¿Entendido? Claro, no es solo un factor el que juega ahí en el caso del termómetro, sino que hay muchos factores físicos. Fijaos que es física, decir cuál es el calor específico. Es decir, que hay muchos factores en el proceso de medida que juegan un papel al azar.
y que luego el resultado es, a veces se suman, a veces se restan, es decir, todo eso, o sea, imaginaos que no es un factor, sino que son 10 factores, lo que tenemos ahí, en el proceso de medida, digamos, procesos físicos o factores físicos que juegan un papel. Entonces, uno a lo mejor me está llevando la temperatura por encima de lo que es real, pero el otro juega en contra, otro a favor, otro en contra, a veces el que jugaba uno en contra luego juega a favor. Eso significa que son aleatorios y encima se suman o se restan, se contrarrestan entre sí aleatoriamente. En una medida de una manera, en la siguiente medida de otra manera. ¿Está claro lo que estoy diciendo? Muy bien. O sea que tenemos errores. Aparte de eso viene lo que llamo yo la chapuza del que mide. Es decir, a lo mejor tienes un aparato que está muy bien, está muy preciso, es muy exacto, pero eres tan maleta que no has leído las instrucciones, eso me recuerda a lo de la calculadora, y entonces no sabes aplicarlo bien y en qué condiciones. Fijaos, la calibración. ¿De acuerdo? Claro, entonces eso introduce, el factor humano introduce otra vez un error al azar, un error aleatorio. Yo lo hago a veces de una manera, la siguiente la hago de otra, de tal manera que ahí eso hace cambiar la medida de una vez a la siguiente que haga del mismo fenómeno, lo hace cambiar un poco, también de manera aleatoria. ¿De acuerdo? Entonces tenemos lo que conocemos como estos errores al azar, errores accidentales, que introducen una incertidumbre en la medida. Queremos medir. De alguna manera, habrá que evaluar físicamente, matemáticamente, mejor dicho, matemáticamente, estadísticamente, porque este es un problema de estadística, esto es estadística de lo que voy a hablar un poquitín, aplicado a la física. Hay que evaluar, no solo hace falta decir, pasa esto, sino que hay que evaluar en lo posible cómo pasa, o sea, en qué medida pasa eso. Dicho así groseramente, cómo de chapuzas eres al medir. ¿De acuerdo? Eso es lo que hay que evaluar y darle un número. O sea, puedo ser muy chapuza al medir longitudes y entonces, digamos, no es lo mismo decir que la medida sea una determinada más menos un centímetro que más menos un milímetro. Fijaos que ese más menos, ya estoy hablando un poco cómo lo vamos a expresar las medidas, lo que nos está diciendo es el intervalo de valores dentro del cual, ¿qué creéis? ¿Está la medida real? O sea, cuando utilizáis, ¿no? Eso lo habéis visto. Cuando decís, pues es una medida, una longitud más menos un centímetro. ¿Qué significa ese más menos? Que la medida real se encuentra entre, imaginémonos que es, o sea, 100 centímetros, ¿no? Más menos un centímetro. ¿Eso significa que la medida estará entre 99 centímetros o 101 centímetros? ¿Sí o no? Respuesta, mal. Significa que con una cierta probabilidad la medida se encuentra en ese intervalo de valores. ¿Con qué probabilidad? Se puede evaluar, lo vais a ver hoy. ¿De acuerdo? Interactivamente. O sea, que ya la primera idea, decir, sí, eso ya me lo sé, el más menos. Esa primera idea apostaba a que era incorrecta en vuestras cabezas, lo cual es normal. ¿Entendido? Entonces, ya ese intervalo de valores significa que con una cierta probabilidad. Entonces, no solo significa, fijaos, es más complejo, no solo significa decir, dar ese intervalo, el más menos, sino decir con qué probabilidad, ambas cosas. Eso es decir, dar la medida totalmente, dar toda la información acerca de lo que estamos midiendo, todo lo que podemos. ¿Entendido? Es decir, que hay niveles entre dar solo 100 centímetros, eso está, ya habéis visto a Walter Lewin, chapuza total. No tiene ningún significado, meaningless. Fase 2, vale. Evalúo de alguna manera ese intervalo de valores dentro del cual
se va a encontrar la medida, pero no digo con qué probabilidad. Mejor. Pero todavía sería meaningless. Habría que decir, entonces, con qué probabilidad para que tengamos toda la información acerca de eso. Con el 95% de probabilidades, con el 90%, es decir, que los intervalos esos los puedo hacer más grandes o más pequeños, y serían correctos siempre y cuando dé cuál es la probabilidad correcta. ¿Entendéis? Vale, tenemos los errores accidentales. He dicho que tenemos la precisión en el aparato de medida. Antes de que se me olvide, que era el ejemplo bonito, el de los teléfonos móviles, las cámaras de fotos. Ahora digitales y antes analógicas, ¿eh? O sea que esto es válido lo que digo para todo. Y tiene una importancia de tal calibre, pues, de muchos cientos de millones. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, estoy pensando en telescopios de estos que se ponen en órbita, ¿no? Entonces son cámaras, son objetivos, o sea, amplían la imagen de las estrellas, las galaxias, pero los datos, digamos, se reflejan en chips, en los píxeles, ¿no? Son detectores. Entonces, ¿cómo funcionan esos detectores? Claro, si eso va mal o uno no entiende cómo funciona, si no se apantallan bien, entonces, digamos, el resultado es peor de lo que uno podría obtener con el mismo aparato. Bueno, ¿qué es lo que ocurre con vuestras cámaras? Con todas. Si las condiciones de luz son como las que tenemos nosotros ahora aquí, y eso es lo que distingue una buena cámara de otra, ¿no? El detector de los fotones que le llegan, entonces, ¿qué es lo que ocurre? Hay que ampliar esa señal. Por eso vosotros tenéis y podéis cambiar en las cámaras de fotos de 100 a 200, a 300, ¿no? Al doble, 800, 1600, hasta 32.000. Ahora hay burradas en cámaras, de tal manera que, en principio, con una cámara de fotos de estas buenas, ahora actuales, se podría hacer fotos bajo condiciones de luz que casi yo no percibiese aquí nada, o muy poco. ¿De acuerdo? Y uno diría, qué bien, ¿no? ¿Qué más da fotografiar a 32.000 que a 100? O sea, esos son equivalentes, por cierto, esos números son equivalentes con el mundo analógico anterior. La sensibilidad de la cámara, la sensibilidad del detector. Antes era la sensibilidad de la película. O sea, que son equivalentes a lo anterior. Bueno, entonces, ¿qué más da hacerlo con, no? Siempre será mejor con más, ¿no? Y puedo hacer, no. Entonces, ¿qué es lo que ocurre cuando uno fotografía con, digamos, a un nivel más alto comparado con uno más bajo? Que se produce ruido en la imagen. Entonces, cuando uno amplía la imagen y ve los píxeles así bien grandotes, o la cara de una persona o un paisaje, ve que tiene entre comillas, un ruido, es decir, que no todos son de la misma tonalidad, sino que uno es de una tonalidad, el otro, a pesar de que era el mismo cuerpo, pensad en un cuerpo que tenga el mismo color, bajo las mismas condiciones de luz, o sea, así se miden. Esos son los laboratorios de fotografía, o digamos las revistas de estas de fotografía, cómo hacen las pruebas de las cámaras. Ponen unas condiciones de luz muy homogéneas, con colores muy determinados, hacen una foto bajo diferentes condiciones de luz, más intensa, menos intensa, con la cámara en diferentes niveles, y analizan la imagen. Entonces ven que lo que tenía que salir todo verde, por decir un color, pues resulta que sale uno verde, claro, un poco más oscuro, claro, incluso en diferentes colores, que no es el verde. Es decir, no solo la intensidad, sino también en diferentes colores. ¿De acuerdo? Ese efecto es debido a que está amplificando la cámara, el sistema electrónico está amplificando, le llegan tan pocos fotones que está intentando amplificar la señal eléctrica que luego, de la cual se obtiene la imagen en el ordenador. ¿Entendéis? Claro, amplificar es un amplificador. Lo mismo que si os gusta la música, los amplificadores de música los hay buenos y requete malos. Amplifican también el ruido. No, en la fotografía también interpolas, pero no tiene de lo que estoy hablando no tiene nada que ver con la interpolación. Estoy hablando de que vosotros tenéis 1 millón de píxeles. Son detectores, ¿no? Y esos están detectando cuántos fotones me está llegando. Realmente están detectando la intensidad.
se le ponen filtros, si tenéis curiosidad delante, para uno analizar los fotones que le llega únicamente en la longitud de onda correspondiente al verde, es decir, que lo que se ponen son filtros, pero realmente los detectores que hay detrás son, por lo menos hasta, si no me lo han cambiado, son los mismos. Es decir, que el color se detecta poniendo filtros por delante. Bueno, eso como curiosidad, a lo mejor lo sabíais, eso, ¿no? Es decir, que el millón, la resolución en las cámaras de fotos, fijaos que es un aparato físico, muy interesante. La resolución, cuando ponen la resolución 16 megapíxeles, esa no es real. Ahora van los tiros, ya que me ha hecho esa pregunta vuestro compañero, tengo que explicar un poco cómo es eso. No son 16 millones de píxeles, sí hay 16 millones de píxeles, pero se utilizan todos para un punto aquí en la pantalla, un píxel en la pantalla. No, una parte se utiliza para un color, otra parte para otro color y otra parte para otro color. Es decir, dicho de una manera así radical, un tercio para uno, un tercio para otro y un tercio para otro. Eso depende de cómo está diseñado el detector. Es decir, que no tiene por qué ser exactamente un tercio y un tercio. ¿Entendido? Es decir, que en un punto está detectando, en lo que tenéis en el detector de la cámara, está detectando, por ejemplo, qué pasa con el verde, en uno al lado qué pasa con el rojo y en otro al lado qué pasa con el azul. Y esa distribución geométrica es diferente en los diseños de las cámaras. Unos utilizan un diseño y otros utilizan otro diseño. Como tú lo que quieres es en un punto de la pantalla, entonces interviene lo que es un proceso de interpolación. Se interpola entre puntos cercanos para el color verde, para saber lo que ocurre en ese punto donde no tenías ningún detector verde. ¿Entendido? Ya que me has hecho esa pregunta, pues lo tengo. Es decir, que es un poco un engaño, un poco, porque uno piensa que entonces la precisión en la fotografía son 16 megapíxeles, y eso no es cierto. Es un tercio, porque una fotografía en color, tú quieres la información de los 3 colores en ese punto. ¿Habéis entendido? Fijaos cómo hay una imprecisión ahí. Eso normalmente no lo sabíais, lo conocíais, de lo que estoy hablando, ¿no? Claro, queda más bonito decir 16 megapíxeles que no decir un tercio de 16, ¿no? ¿Entendido? Si son 18, no es lo mismo decir 6 megapíxeles para cada color que 18, ¿no? No es lo mismo. ¿Entendéis? Pero realmente lo que hay detrás son 6 para cada color. Vale, pero aún así, eso por tu pregunta. Y ahora estaba diciendo, ¿pero qué es, digamos, el error este accidental que introduce? O sea, la diferencia entre cuando fotografiáis con una sensibilidad 100 o una 32.000. Pues lo que ocurre es que esos muchos o pocos fotones, si llegan pocos fotones, naturalmente tienes que amplificar, como en la música, en el sonido tienes que amplificar la señal. Sí, pero ahí estás amplificando los fotones que te han llegado de lo que estás fotografiando, más los fotones que le están llegando por otras razones. Por ejemplo, porque la cámara se encuentra a una cierta temperatura. Todos los cuerpos, yo, vosotros, estáis emitiendo ahora mismo fotones. ¿De acuerdo? Claro, en el infrarrojo, ahí vienen las pelis de guerra y todo eso, con las gafas, ¿no?, de infrarrojo y todo eso, para ver a las personas. Es decir, los cuerpos que se encuentran a una determinada temperatura. Es decir, que si veis esas pelis, pues lo que estoy diciendo no resulta extraño. Todos los cuerpos emiten. Claro, entonces, cuanto uno dice muy bien, eso significa que cuanto más caliente esté el detector, propiamente el detector y alrededor toda la carcasa, más error va a introducir, porque le van a llegar efectos, por ejemplo, de fotones térmicos, entre comillas, debido a otra cosa que no es lo que yo quiero fotografiar. Efectivamente, claro que sí. Y entonces, incluso vosotros, si estáis medianamente sin la sonrisa pensando, o con la sonrisa pensando, diréis, lo ideal sería fotografiar con aparatos a temperaturas muy bajas. Y efectivamente. Claro, eso cuesta mucho dinero, es apantallar. Idealmente cerca del cero absoluto. Por ejemplo, ¿qué se hace? Se enfría con helio líquido. A menos de 4 Kelvin. Eso cuesta una pasta. ¿De acuerdo? Sí, claro, es mucho mejor el resultado. ¿Por qué? Porque entonces los fotones que te llegan, debido a la temperatura, son mucho menos. Únicamente, digamos, te está llegando información, o toda la información es debida al otro. Lo que quieres medir. Una de las dificultades
O sea, eso es una dificultad, claro. Cuando estás por el espacio lejos del Sol, no hay problema en apantallar. Iba a decir, entre comillas, no hay mucho problema porque la temperatura es muy baja ya de por sí. ¿De acuerdo? A pesar de que es un problema porque los aparatos, los circuitos electrónicos necesitan estar a una cierta temperatura para funcionar. Es decir, que a veces tienen que apantallar el detector del resto del satélite. Por supuesto que sí. De las baterías, por ejemplo. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, las baterías que se utilizan cuando se mandan sondas a Saturno o más lejos, como las Voyager, son pilas de plutonio, baterías de plutonio. Es decir, que lo que se obtiene es, gracias a la temperatura en el decaimiento, eso produce una temperatura y eso puede producir una corriente eléctrica, que es lo que se aprovecha. Sí, efectivamente. Entonces, claro, necesitas calor de esa fuente, pero por otro lado necesitas apantallarlo. Fijaos qué bonito es eso. Un problema, entonces, si uno piensa en eso, empieza a encontrar la dificultad técnica de eso, ¿no? Los ingenieros, por eso se necesitan ingenieros, con imaginación, no con memoria, con imaginación, y que entiendan las cosas. Pero el problema enorme fue cuando se mandó una sonda a Mercurio, hace poco tiempo, no me acuerdo de su nombre, podríais buscar en Wikipedia. Claro, las temperaturas ahí son de tal calibre que tenían que apantallarlo muy bien del efecto del Sol. Es decir, por cada pasada, ¿no?, tenían que intentar que el efecto de la temperatura del aumento de temperatura debido al Sol, al estar tan cerca, pues fuese el menor posible. Muy caro eso. Bueno, con esto lo que acabo de decir es, ya, ¿y cuántos, uno si supiese cuántos fotones le llegan debido a esos efectos? Exactamente, no tiene ningún problema, lo corrige. Pero ¿qué ocurre? Que a veces son más, a veces son menos, tú no sabes exactamente cuántos, tienes una idea, puedes evaluarlo un poco a esa temperatura, pero siempre hay un error, a veces va a favor, a veces va en contra. ¿Entendéis? Es decir, que ese ruido en las fotografías tiene que ver directamente con lo que es la precisión, el error en lo que queremos medir. Es un ejemplo muy bonito. Espero que os haya gustado. Porque normalmente se utiliza en otros. A mí este me gusta un montón. Claro, y entonces la pregunta sería, es que no preguntáis nada. Entonces, ¿por qué A100 es mejor que a 32.000? Porque hay menos ruido. O sea, cualquier baratija A100 hace una buena foto. ¿De acuerdo? Si le llegan fotones suficientes. ¿Por qué? Porque no los necesitas amplificar tanto como a 32.000 significa amplificar. 100 significa que amplificas, no lo sé, ahora mismo eso tendría, no lo sé, amplificas mucho menos. Entonces, amplificas también mucho menos la señal, comparada con el ruido, la diferencia es mucho más grande. Vale. Bueno, entonces tenemos errores accidentales de ese estilo, tenemos la precisión en el aparato de medida, cómo está construido, y luego tenemos, naturalmente, tenemos lo que se llama errores sistemáticos. Estos son que por sistema uno está cometiendo un error siempre en el mismo sentido. O sea, el ejemplo típico es un reloj que siempre adelanta. ¿De acuerdo? ¿Eso comete un error? Sí, efectivamente. Pero es sistemático en el sentido de que siempre va en ese sentido, siempre adelantando. O retrasa, siempre retrasando. No a veces adelantando y a veces retrasando. Esos errores son, digamos, fáciles de corregir si uno conoce que existen. Es decir, que si yo tengo un reloj muy preciso que adelanta, y yo sé cuánto adelanta sistemáticamente, entonces puedo corregir la medida y obtener una medida muy precisa y además relativamente exacta, ¿no? Porque estoy corrigiendo ese efecto. ¿Lo veis? Pero, ¿cuál es el problema si uno no lo conoce? No conoce si tiene errores sistemáticos. ¿Es eso? Uno dice, bueno, yo sabré siempre si adelanta, comparo con otras cosas. No siempre es así. Pensad en lo siguiente, aquí tenemos un laboratorio, ¿no? Y tengo un aparato de medida, ahora todos son electrónicos, todos son, ¿no?, circuitos electrónicos, y tengo al lado otro laboratorio, ¿no?, de los de química o de lo que sea. Y resulta que también tienen aparatos electrónicos. Resulta que los encienden y los apagan, e interfieren. Si no están bien apantallados, interfieren un sistema con otro sistema.
Entonces, van, yo no sé si entran o salen, entran una vez, hacen muchas medidas, y las medidas que yo obtengo, sin saber que ellos estaban dentro, claro, naturalmente son incorrectas y además en un sentido. Luego se van, se apaga en otro sentido. Es decir, eso, no saber lo que está ocurriendo ahí, es muy malo. O sea, se pueden corregir si lo conoces bien, pero si no lo conoces, naturalmente, te hacen la puñeta. Bueno, este tipo de errores sistemáticos son los que yo no voy a tener en cuenta hoy. ¿De acuerdo? Estos no los voy a tener en cuenta. No los voy a considerar. Voy a pensar que ese tipo de errores no existen. ¿Qué ocurre? ¿Qué haréis vosotros, por ejemplo, en asignaturas más avanzadas? Probablemente, me lo estoy imaginando, haréis lo mismo que hacen ciertos profesores, ciertos científicos. Hacen medidas, repiten 20 veces una medida, ¿no? Y obtienen, claro, información acerca de lo que quieren medir, pero una de ellas es muy diferente a las otras. ¿Entendéis lo que quiero decir? Todo está cerca, longitud, todas las medidas están muy cerca de 1 metro. 101, 102, 99, 98, 98,5, pero de repente me sale una que es 110 centímetros, cuando estoy midiendo. ¿Cuál es la tendencia natural? Esa no la pongo. Eso que se hace está mal. Si uno no sabe o no razona, no da una explicación de por qué no tomas esa y sí el resto. Porque puede pasar que justo esa medida sea la más cercana a la realidad y todas las demás estén mal o tengan un error mayor. Tan sencillo como lo que acabo de decir. Estoy midiendo y hago una medida sin que tenga al lado en el laboratorio de al lado personas que estén interfiriendo con lo que yo mido. He hecho una. La siguiente que voy a hacer, o las 9 siguientes, ha llegado ya un compañero mío y ha encendido el aparato. Esas 9 medidas resulta que van a introducir el error debido a que ellos han encendido otro aparato. Claro, esas 9 se van a parecer mucho entre sí. La primera que yo he hecho va a tener una diferencia grande con las 9 siguientes. Pero ¿cuál es la que estaba más cercana a la realidad? La primera y no las 9 siguientes. ¿Qué es lo que suele hacer uno en eso? Quito la primera y dejo las 9 siguientes. Y encima no digo nada acerca de esa primera medida. Eso es lo que hace mucha gente. Lo haréis. Eso está requete mal. Eso si os pillan, el riesgo es, iba a decir, pequeño, ¿no? Pero si pillan a alguien haciendo eso, digamos, su reputación se va al traste. Eso lo ha hecho mucha gente, ¿eh? Premios Nobel incluso les han pillado haciendo cosas de esas. ¿Cuál es el extremo? Inventarse las medidas. Es decir, tú conoces... Sí, eso se ha hecho, sí, claro. Sí, son casos famosos, los hay relativamente a menudo. Y estoy diciendo de gente con prestigio, es decir, de premios Nobel, de biología. Lo que estoy diciendo es real. ¿De acuerdo? ¿Qué hacen? Pues no solo hacen trucos de esos, sino que se inventan las medidas. Porque piensan que, bueno, no hacen daño a nadie porque ellos piensan que lo que quieren demostrar con esas medidas es lo correcto. Esa es la tendencia natural de la persona. Claro, después de hacer eso, haber presionado al doctorando de al lado para que lo haga, si se chiva porque a lo mejor le has echado, entonces tu reputación se ha ido al traste. Porque habrá otra persona que intenta reproducir bajo las mismas condiciones, con los mismos aparatos, las medidas, una y otra vez y no sale. Te piden los cuadernos de laboratorio y resulta que dices si eso es irreproducible. O sea que no solo haréis quitar medidas, eso lo he visto yo, y no decir nada, sino también he visto cómo se inventan medidas. Eso ya es la revinda. Y lo haréis probablemente también. ¿De acuerdo? Bueno, así es la vida, así es el país. Iba a decir, y los países, las personas. O sea, eso en teoría, yo tengo que explicar la teoría, eso ni se os pase por la imaginación. Uno puede retirar medidas, pero dando un razonamiento de por qué lo está haciendo. ¿De acuerdo? ¿Cuál es la razón? Entonces, si tiene una explicación razonable, lo puede hacer, pero diciendo claramente que ha obtenido medidas fuera de lo que son el resto.
Bien, entonces tenemos estos, he dicho, este no lo voy a considerar, errores sistemáticos, pero sí tengo los otros dos. La precisión en la medida, en el aparato, sí, y los errores accidentales. Todos estos, ahora únicamente estos dos, son los que yo tengo que evaluar, sí. ¿Sería un error también el tiempo de actualización del elemento que mide? Por ejemplo, un termostato, el tiempo que tarda en tomar medida. Hombre, claro. Precisión. Claro, por supuesto. Pero es un error aleatorio, fíjate. Vuestro compañero, buena pregunta, porque es todavía más refinado en lo de la temperatura. Claro, yo he dicho, yo traigo el termómetro de fuera, ¿no?, a otra temperatura, eso me va a introducir un error, ¿de acuerdo? Lo pongo aquí en este punto y espero al equilibrio térmico. He dicho eso, pero eso del alcanzar el equilibrio térmico, ¿cuánto tiempo tarda en alcanzarlo? Claro, yo no he dicho nada, pero por ahí van los tiros. Si yo digo, después de 10 segundos ya tengo el equilibrio, ¿por qué no 15? ¿Por qué no 20? ¿Por qué no 5? Es decir, que si lo hago también, eso precisamente me está introduciendo otro error adicional. ¿De acuerdo? O sea que por ahí creo que iban los tiros, ¿no?, en lo que estabas diciendo, por supuesto. O sea que el problema, o sea, si le estás dando vueltas, o entre vosotros, encontrar factores, ahora tenéis que pensar, encontrar factores que intervienen en el proceso de medida, pues lo acaba de hacer muy bien vuestro compañero. Tanto me ha gustado que le voy a tomar. Vamos a ver, hoy es 15, ¿no? O 16. 16. ¿Cómo dices tu nombre? Álvaro Fernández. Solo hay un Álvaro Fernández. ¿Fernández qué? Colado. Gracias. Muy bien, gracias, Fernando. Álvaro, perdón. Iba a decir Fernando, gracias. Muy bien. Es decir, que hay muchos factores. Uno puede encontrar factores de ese estilo. No sabe muy bien cómo intervienen, son aleatorios, a veces juegan, pero es muy importante que sean muchos. Ya lo veréis, lo comentaré ahora en adelante. Es decir, que no sea uno o dos, sino que a lo mejor sean 10 o 15 o 20, no sé cuántos intervienen, pero que no sean pocos. ¿De acuerdo? Eso es muy importante, estadísticamente. Lo que acabas de decir es muy importante. Vale, bueno, cierro. Gracias por la pregunta. Y a ver, ¿dónde tenía yo esto? Estaba diciendo, tenemos que evaluar cómo es esto. Todo ello, es decir, imaginémonos que podemos evaluar uno y otro, lo que nos va a dar es el error absoluto. Lo que se conoce como el error absoluto en la medida. Vamos a suponer que yo lo que mido es algo que llamo X, una magnitud física que llamo X. ¿De acuerdo? Entonces, lo que tenemos que evaluar es un delta de X. A esto es a lo que le voy a llamar yo, fijaos, incremento finito, ¿no?, matemáticamente. A esto es lo que le llamo yo error absoluto. ¿De acuerdo? Por cierto, ya que estamos aquí, supongamos que yo he evaluado esto, ¿no?, es una cifra, un número. ¿A qué se le llama? ¿Qué unidades tiene y qué dimensiones? El error absoluto. Las mismas, por supuesto. Son las mismas dimensiones. Y unidades. Que X. ¿De acuerdo? Bueno, pero a veces se utiliza, en vez del error absoluto, se utiliza lo que se llama el error relativo. Es decir, aquí lo que vamos a tener es, que se utiliza muchas veces, decir, pues yo he cometido un error, fijaos, entre paréntesis, relativo, que es del 3 por 1000, o del 1%. ¿Qué significa eso cuando se dice el error que cometes es el 1% o el 3 por 1000? Lo que estás diciendo es
que el error absoluto dividido por la medida es precisamente eso, en tanto por uno. Esto es el error relativo en tanto por uno, en tanto por ciento, en tanto por 1000 se le multiplica. Es decir, es dividir el error absoluto por la medida. Por la medida, ahí todavía, claro, es decir, que realmente aquí, ¿qué es lo que hacéis? ¿Qué es lo que se hace? La media de las medidas que estás tomando. ¿De acuerdo? ¿Qué unidades tiene y qué dimensiones? Ninguna, es adimensional. Fijaos que he dicho el 3 por 1000, el 1%, porcentaje no es una unidad. En tanto por uno es esto que estoy yo haciendo aquí. ¿Vale? Bueno, ya hemos definido lo que es el error relativo. El error absoluto es lo que necesitamos entonces, evaluar de alguna manera. Pues va a ser la suma para vosotros. Por cierto, que lo había traído. Todo esto, he comentado hace un momento que es realmente evaluar esto es un problema estadístico. He dejado caer varias veces la palabra aleatorio, al azar, ¿de acuerdo? Que haya muchos factores que jueguen un papel, no pocos, aleatoriamente. O sea, que es libros que tratan esto, bueno, hay muchos. Este es muy famoso. Una introducción, análisis del error de Taylor. Este es un profesor de física de la Universidad de Colorado, en Boulder, me parece. Y está muy bien, la verdad es que este se utiliza mucho en laboratorios para asignaturas de física de primero, de un nivel realmente. Es decir, que de lo que estoy yo hablando lo tenéis, por ejemplo, en este libro. Bueno, ya veis que no es pequeño, ¿eh? O sea, todo esto está tratando, y esto es una introducción. O sea, que, digamos, problemas más complicados requieren libros. Este es un libro básico. O sea, los avanzados son todavía más gordos. Si alguien tiene interés, me manda un correo y le mando el link. Este lo tenéis en las, no sé si en esta, pero seguro que en la de industriales, en la biblioteca de industriales tenéis una copia de este. ¿De acuerdo? Muy bien. ¿Cómo lo vamos a evaluar? Como la suma de los dos factores. No de los tres factores, porque ya habéis visto que el otro lo estoy corrigiendo. Entonces tendremos, uno le voy a llamar a epsilon, o vamos a utilizar la misma notación por una vez. Delta de x, la precisión, más aleatorio. ¿De acuerdo? Precisión en la medida y aleatorio o accidental. A veces se utiliza, ya habéis visto, la letra griega epsilon. ¿Qué más me da? ¿No? Simplemente decir lo que es cada cosa. Bueno, o sea que vamos a sumar los dos. ¿Cuánto vale el de la precisión? Pues es simplemente fijarse y darle la vuelta normalmente al aparato de medida y decir, esto mide hasta más o menos 1 milímetro. Pues es la precisión del aparato de medida sin más. ¿Cuánto mide mi reloj? Segundos, más o menos va a ser entonces la precisión 1 segundo. ¿De acuerdo? Eso, entonces, este dato, no tenéis por qué preocuparos, lo va a dar el aparato de medida. Siempre. Es decir, que un aparato de medida en el cual no tengáis claramente la precisión no vale para nada. O sea, así de simple. Este es fácil. Fácil de obtener. Este es el que nos va a dar más lata. Evaluar cuánto vale el error aleatorio o accidental para podérselo sumar al otro. Bueno, y ahora es donde vienen las reglas. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Obtener el error accidental. Bueno, lo primero que tenemos que hacer, fijaos que es, sí. Cuando pones cuando te pones el intervalo del error que puede, cuando te pones, por ejemplo, el más Sí. tú puedes poner el intervalo que quieras para que sea
No, el que tú quieras no puedes ponerlo. Claro, es de lo que estoy hablando hoy. Todavía, ten un poco de paciencia. Es decir, que ese error absoluto, lo que está diciendo vuestro compañero, es decir, ¿cómo lo vais a expresar vosotros? La medida. Vais a coger, vais a hacer la media, más menos delta de x. Esto es como vais a expresar. ¿Cómo expresamos la medida? Esto implica, naturalmente, lo que estaba diciendo antes, que tenéis aquí un intervalo que es un intervalo de valores, y ahí os he llamado la atención que lo que cree uno, que es la medida se va a encontrar entre la media menos el error absoluto, la media de las medidas más el error absoluto, eso está con total probabilidad, o sea, con probabilidad 100%, eso está mal. ¿Está claro? Vale. Pero tenéis que esperar un poquitín todavía, para que os lo pueda demostrar, si no. Así, lo de reglas. Entonces, a tu pregunta, es decir, tú no puedes cambiar esto porque te dé la gana. Eso es de lo que estamos tratando, es cómo llegar a eso de manera correcta. Lo que hace Walter Lewin en sus lecciones, en todas las lecciones, que hace experimentos, que lo hace muy bien, porque evalúa cuál es el error, lo hace de cabeza, es decir, evalúa los factores de cabeza, y lo hace, digamos, es una manera aproximada, pero lo hace muy bien. Eso es lo que, digamos, debería hacer uno para cosas cuando quiere obtener resultados rápidamente. Si miráis sus lecciones, cosa que os recomiendo, entonces veréis cómo lo hace una y otra vez. Evalúa el aparato, es decir, ¿cuál es, por ejemplo, como error aleatorio, como error accidental? ¿Qué es lo que dice Walter Lewin cuando quiere medir tiempos? Tiene un cronómetro, ¿de acuerdo? Entonces, por un lado tiene la precisión del cronómetro, ningún problema. Pero luego viene el factor principal, que es, a veces le doy al cronómetro antes, a veces le doy después, es decir, el tiempo de reacción. Lo dice muchas veces. El tiempo de reacción, es decir, desde que mi cerebro manda la orden para darle al cronómetro. Eso se puede, por experimentos, evaluar y decir, pues es 1/10 de segundo. Claro, también hay que hacer experimentos, pero él lo dice, pues es 1/10 de segundo o 2/10 de segundo. Ahí ya tenéis evaluado el error de una manera así, no matemáticamente, no estadísticamente, pero de una manera con un razonamiento físico, lo que vale delta de x. Entonces suma la precisión del aparato de medida más el error accidental debido a ese factor. Él lo que piensa es que ese factor es el principal, que pesa mucho más que todos los demás. ¿De acuerdo? Pero nosotros no estamos haciendo eso, lo estamos haciendo matemáticamente. Para evaluar el error accidental. No nos queda más remedio, si habéis entendido que es un proceso aleatorio, que hagamos muchas medidas. Bueno, ¿cuántas? Hacemos varias medidas. Con una medida, yo creo que todos vosotros estáis capacitados para entender que yo no puedo ver cómo varía la medida haciendo solo una. Hombre, con dos y ver que son diferentes las medidas, hombre, alguna idea ya, no me sale lo mismo. Estoy midiendo lo mismo, pero no me sale lo mismo. Con tres, a lo mejor me salen las tres diferentes. Con cuatro, uno va viendo cómo, según va haciendo más medidas, pues va viendo si las medidas están más o menos concentradas. Ahí digo la palabra concentradas, alrededor de un punto, de un valor. Si están poco concentradas, están muy repartidas, entonces todo el mundo está pensando, efectivamente, el error que estoy cometiendo accidental aleatorio es grande. Si están todas muy concentradas, muy cerca de un valor, entonces uno está diciendo, estoy logrando que el error accidental sea pequeño. Claro, lo de pequeño y grande es todo relativo. Es precisamente esto lo que vamos a hacer a continuación, lo que me evalúa que es pequeño y que es grande. O sea, que en primer lugar uno tiene que decir, tengo que hacer varias medidas. ¿Cuántas? Vuestra pregunta. Ahora quizás tengáis una idea al final de la clase de cuántas debo hacer.
Os lo diré yo, vamos. Segundo, obtenemos, o sea que tengo varias medidas, la llamo x sub i. Lo que estoy midiendo es x, pues desde i igual a 1, 2, 3, hasta n medidas. Hago n medidas. Obtenemos la media. ¿Cómo se hace la media? Bueno, voy a utilizar n mayúscula mejor. Desde igual a 1 hasta n de las x. Eso es hacer la media. ¿De acuerdo? Ahí el error, al hablar, digo, el error es decir que la media va a ser precisamente lo que queremos medir. Os lo voy a demostrar, que no. Es una estimación de la medida, del valor más probable de la medida. Es una estimación. Estimar, esto es un término en estadística, una estimación del valor más probable de lo que queremos medir. Claro, pensad, ¿por qué es una estimación? Porque si yo hago 3 medidas y hago la media, me va a dar un resultado diferente que si hago 4 medidas y hago la media. Es decir, cogéis, hago 3 medidas, ¿de acuerdo? Hago la media. Hago una cuarta medida y obtengo la media de las 4. Muchas veces es diferente. Hacerla con 3 datos solo, si incluyo el cuarto va a salir diferente. ¿Y cuál de las dos? Si pensabais que la media era la medida exacta, ¿no? Uno dice, pues una vez me sale un valor, otra vez me sale otro. ¿Cuál de los dos es? Por eso digo, es una estimación. Si uno ve que le sale diferente, no puede ser un caso sí y los otros no. ¿Entendido? O sea que estamos estimando el valor más probable de la medida. Muy bien, ya tenemos la media. ¿Qué hacemos a continuación? Obtenemos, hallamos la desviación estándar. Esto es, en estadística, es una estimación de cómo separadas están, separadas están las medidas entre sí. Claro, ahí ya uno ve, dice, por ahí van los tiros, ¿no? Y cómo de separadas, estarán muy separadas si yo el error accidental que cometo es grande, estarán muy juntas si el error accidental que cometo es pequeño, es decir, que a uno ya está viendo por ahí que, bueno, por ahí pueden, efectivamente. A eso se le llama normalmente en estadística sigma, no es la letra O, sino sigma. ¿Y cómo obtengo la desviación estándar sigma? Haciendo, fijaos que es una estimación de cómo de separadas. Yo puedo coger cada medida, restarle la media, sumar, y digamos eso sería, ¿no?, las diferencias. Sería una estimación. Problema, que las que están por un lado compensan a las que están por el otro, ¿no? Es decir, que si me quedo corto, estoy a un lado de la media, el valor de ese valor menos la media va a ser negativo, si estoy por encima va a ser positivo. Si sumo todo ello, los que son negativos compensarán en parte a los que son positivos. Y entonces pierdo información. Resultado, ¿qué es lo que haríais? Tomar el módulo. Por ejemplo, esa es una forma. Es decir, que desviaciones se pueden medir estadísticamente de manera ligeramente diferente. Una forma sería, precisamente lo que acabo de comentar yo, coger el módulo de la diferencia entre la medida y eso. Lo que vamos a hacer nosotros es el estándar, desviación estándar, que es cómo lo puedo tener en cuenta tanto estando a la izquierda como a la derecha, cogiendo la medida menos la media y elevándolo al cuadrado. Con eso lo hago positivo. Es decir, que voy a hacer
la suma, desde igual a 1 hasta n, de cada una de las medidas, menos la media, por eso necesitaba hacerla antes, al cuadrado, dividido por el número de medidas, n. Ahí viene otra pequeña diferencia, es realmente n menos 1, aunque veréis, se hace a veces con n y a veces con n menos 1. Si uno lo piensa, ¿por qué utilizamos n menos 1? Es porque con una medida, ¿de acuerdo? Sí, sale vamos a ver, ¿cuántas medidas necesitamos para poder estimar que haya una diferencia entre medidas? 2. Por eso se utiliza n menos 1. Como mínimo necesitas 2 medidas. Si no, no hay estimación que valga de la diferencia. Vale. Esto naturalmente tiene sus unidades y sus dimensiones. Esto es, fijaos que está al cuadrado, por lo tanto serían al cuadrado. Simplemente hacemos la raíz cuadrada y ya tenemos entonces la desviación estándar. Sigma cuadrado, que es quitar esto, es la varianza. Se le llama la varianza. Esto es desviación estándar. ¿De acuerdo? Muy bien. He hecho las medidas, he hallado la media, hallo la desviación estándar. Fijaos una llamada de atención. Ahora os pongo varias medidas yo aquí, ¿no? Una lista. O cojo y medimos. ¿Cómo hallaríais sigma? Porque lo vais a necesitar. A mano, como digo yo, con la calculadora, es decir, coger cada medida, restarle la media que habéis obtenido antes, elevarlo al cuadrado, coger algunas cifras de lo que sale en la pantalla de eso, dividirlo, sumarlo, redondear otra vez, porque voy a coger todas, solo cojo una parte, dividir por n-1, hallar la raíz cuadrada, coger otra vez, es decir, estáis introduciendo, si lo hacéis así, estáis introduciendo no un error accidental, entre comillas, voluntario, innecesario totalmente. El resultado será incorrecto. ¿Está claro lo que estoy diciendo? Es decir, que en principio teníais que hacerlo, claro, con toda la información que os da la calculadora, 16 cifras de precisión. ¿De acuerdo? Ahí está redondeando, sí, en la última. ¿Entendido? Pero como mínimo tendríais que utilizar todas, para estar seguros de que no estáis introduciendo un error adicional. En caso de que lo hagáis alguna vez, por ejemplo, esa es una advertencia que pone aquí muy interesante, que lo hagáis a mano y trunquéis los resultados, siempre, por favor, truncadlo hacia arriba, no al más cercano, por abajo, por arriba, el resultado, sino siempre a mayores, siempre más, de tal manera que sí, al final el resultado es que vais a tener un error mayor que el que evaluaríamos correctamente, pero siempre es mejor que el error que vais a estimar vosotros sea mayor que no menor. ¿Entendéis? Siempre es mejor equivocarse a más que no a menos, en este caso. Pero conmigo quiero ver el resultado que yo obtenga con el ordenador. Y eso solo lo conseguiréis si lo hacéis bien con la calculadora. O sea, quiero la estimación correcta. Necesitáis la desviación estándar. Bueno, pues ya tenemos la media y la... ¿Cuánto era? 1, 2, 3, 4. ¿Y ahora qué vamos a evaluar? Lo que se llama el error cuadrático medio. ¿Eso cómo se obtiene? Simplemente dividiendo sigma, la desviación estándar, por la raíz cuadrada del número de medidas, n. Ahí ya entra la palabra error, ¿lo veis? Estáis viendo error cuadrático medio. ¿No? Sigma dividido por... Uno no entiende, ¿y por qué ahora vuelve a dividir por la raíz cuadrada de n? Bueno, olvidaos un momento de eso. Ahora os estoy dando las reglas. ¿Entendido? Bueno, esto ya me daría una estimación de cómo es el error accidental que estoy cometiendo. O sea, que uno podría coger esto, o coger a lo mejor 2 veces esto, o 3 veces esto, o 4 veces esto,
Ya, ¿y por qué 2 o 3 o entre medias? Si uno quiere... Sí. No, pues espera. Claro, la explicación es, por favor, espera. Porque ahora estoy intentando esta vez no razonarlo, sino dar las normas. Me las aprendo de memoria. Hago medidas, hago la media, hallo la desviación estándar, hallo el error cuadrático medio. Y ahora digo, bueno, una advertencia un poco dirigida a eso, decir, oye, a veces va a ser multiplicado por 2, por 3, por 4. ¿Qué significa estos números? Pues la probabilidad. O sea, si yo quiero estar más seguro de que la medida real se va a encontrar precisamente en la media menos el error absoluto, la media más el error absoluto, tendré que multiplicar por números mayores. Si yo quiero acercarme al 100%, nunca estaré seguro del 100%, pero si en vez del 90% quisiese el 95%, entonces tendría que multiplicar aquí por un número diferente. ¿De acuerdo? Pero para mí, ahora la pregunta sería a matar, es decir, si multiplicas por 1, ¿cuál es la probabilidad, Miguel? Esperad un poquitín. Digamos que, así dicho, de manera grosera, sería más o menos el 68%. ¿De acuerdo? Para que tengáis un número así en la cabeza. El 68% de probabilidades, entonces, tendría de que la medida real se encontrase entre la media menos el error absoluto y la media más el error absoluto. Si yo lo multiplico por 2 veces, entonces esa probabilidad ha aumentado. Claro, ¿a cambio de qué? De que estoy emborronando la medida. El intervalo lo estoy haciendo más grande, efectivamente, claro, la probabilidad tiene que crecer. Es decir, que si voy haciendo el intervalo cada vez más grande, efectivamente, gano, digamos, una probabilidad mayor, pero a cambio de que la medida va siendo cada vez más emborronada, más borrosa, iba a decir, en ese sentido. ¿De acuerdo? Bien, para vosotros, entonces, aquí valdría con 1 por, siempre y cuando tuvieseis ese número detrás de la cabeza, el 68%, del orden del 68% de probabilidades. 68% de probabilidades. Bien. 5. Este es mi error accidental. Lo asocio. Ahora, cuidado, esto no es correcto del todo, pero para vosotros, luego os daré el número que yo quiero. O, digamos, os diré, siempre que hagáis el ejercicio conmigo vais a utilizar 1 por, 2 por, ¿de acuerdo? Pero en principio esto ya me da idea de cuál es el error accidental. ¿No? Bien. El error absoluto, la suma de ambas cosas. La precisión en el aparato, ya lo tengo, he mirado el aparato. El error accidental lo tengo aquí, sumando ambos. Entonces la medida la puedo estimar, es decir, con cierta probabilidad, está entre x menos media menos el error absoluto, media más el error absoluto. Bueno, esto, digamos, tal como os lo he dicho, sería muy aproximadamente la realidad, lo correcto, si el número de medidas que hago es elevado. ¿Qué es elevado? Para que tengáis un número en la cabeza. 5, por ejemplo. 5 sería un número ya relativamente suficiente para problemas normales. Ahí viene a decir, ¿y qué es normal? O sea que ya veis, claro, esto es estadística. Pero 5, para que tengáis una idea en la cabeza, decir, ¿qué número, cuántas medidas debo hacer? 5 es un buen número. Lo veréis ahora a continuación. ¿De acuerdo? Si es menos de 5, entonces lo que acabo de decir acerca de este número no es correcto. Es decir, que 1 por eso no me da aproximadamente el 68%, sino que va a ser un porcentaje menor. ¿De acuerdo? Bien, expresar. Ahora viene finalmente. Expresar la medida. Y ahora viene fijaos, esto es hasta aquí, hasta el punto 4, es un proceso matemático, estadístico. Bueno, imaginaos, la media me sale con
5 cifras detrás de la coma. El error absoluto me sale con 8 cifras detrás de la coma. Imaginaos, por ejemplo. ¿Entendido? Y ahora viene la pregunta a Miguel, ¿y cuántas cifras tengo que poner? Todas. Y ahora viene esa segunda parte. Ahora, expresar la medida, siguiendo un convenio. Normas acerca de cuántas cifras debo dar. ¿De acuerdo? Fijaos entonces que la cosa se va complicando. Pero quiero que veáis la diferencia. Hasta aquí es un proceso matemático. A partir de aquí son reglas que uno pone. Es cómo se escribe. ¿Pongo acento o no pongo acento? Vamos, por poner una comparación. ¿Entendido? Primero, ¿qué es lo que debo hacer? Me fijo en el error absoluto y veo, empiezo por la izquierda, ¿no? Será un número de varias cifras, empiezo por la izquierda y me fijo en la primera distinta de 0. Distinta de 0. ¿De acuerdo? Y este año lo voy a hacer un poco diferente del año pasado. Lo voy a hacer exactamente como normalmente lo hacía para simplificaros la vida un poco, pero este año no lo voy a simplificar. Si digo este libro es, digamos, el que me voy a regir, que es el, digamos, sigue las normas estándar, pues voy a daros las normas estándar. Me fijo en la primera cifra distinta de 0. Si es distinto de 1, esa cifra, entonces me quedo únicamente con esa cifra. Y no cojo ninguna más. Ahora pondré algún ejemplo a mano. Y no cojo ninguna más. O el próximo día hacemos algún ejemplo. ¿Entendido? Claro, y uno dice, pero si estás más cerca, es decir, por ejemplo, ahora sí, 0,0238179. Imaginaos que eso fuese el error absoluto, delta de x. Por ejemplo, metros. ¿No? Tendrá sus unidades, por ejemplo, en metros, lo que sea, segundos, lo que queráis. Entonces, empiezo por la izquierda. 0, 0, la primera distinta de 0 es un 2. Eso significa que me quedaría únicamente con el 2. Estoy redondeando hacia abajo. Si esta cifra en vez de un 3 fuese un 5 o superior, entonces redondeo hacia arriba. Es decir, que siempre aplico la regla del redondear hacia la cifra más cercana. Si fuese, o sea, que esto me llevaría a 0,02, pero si fuese 0,0268179, entonces sería 0,03. Así tendría que expresar el error absoluto, naturalmente, con sus unidades correctas. ¿Está claro, entonces? Empiezo por, si es la primera distinta de 1, naturalmente 0 no puede ser porque estoy diciendo los ceros no cuentan a la izquierda. La primera distinta de 0, si es distinto de un 1, entonces me quedo con una cifra redondeando naturalmente hacia la cifra más cercana. Si estoy más cerca del 3, en este caso, pues pongo 3. Si estoy más cerca del 2, pongo 2. ¿Entendido? ¿Y qué ocurre si es igual a 1? Si es igual a 1. Entonces me quedo con dos cifras. Por ejemplo,
es decir, el 1 y la siguiente. Ejemplo, he hecho los cálculos y me sale 0,013604. Entonces, ¿cómo lo tendría que expresar? Como 0,0114. Muy bien, siempre el redondeo. Fijaos que aquí estoy más cerca del 0,014 del 0,013, del 0,014. Es decir, si la cifra siguiente es un 5 o superior, entonces hacia arriba. Si tengo por debajo de 5, entonces hacia abajo. ¿Está claro lo que estoy diciendo? Esto es lo correcto. ¿Por qué? Uno diría, ¿y por qué con el 2 no lo haces? Bueno, la razón es que si coges un 1, digamos, y estás eliminando la siguiente, estás quitando demasiada información a continuación. Mientras que para números superiores lo que quitas es menor. Claro, y uno diría, bueno, pero para el 2 también es mucho, tiene toda la razón. ¿De acuerdo? No tanto como para el 1, pero tiene razón. Pero yo estoy hablando de que esto es un convenio. ¿Cómo se escriben las cosas? ¿Cómo se escribe en español? ¿Cómo se escribe en inglés? ¿Cómo se escribe en alemán? En francés. Claro, a alguno no le gusta poner acentos, pero si quiere escribir bien, tiene que poner las normas. ¿Entendéis? Uno puede hablar bien en español y escribir fatal, cometiendo errores en los acentos. ¿De acuerdo? Y haber hecho bien el cálculo estadístico del error absoluto. Pues, ¿veis es decir, que hay que tener bien la parte matemática y luego hay que tener bien saber escribirlo. Vale, tengo el... Sí. Entonces, muy buena pregunta. Entonces ¿qué es lo que haríais? Entonces pasáis ya a la regla anterior. Es decir, vuestro compañero ha puesto y ha dicho, si tengo 0,016604, entonces, ¿cómo expresaría yo aquí el... 19607. Entonces, ¿cómo lo expresaría? Uno diría, claro, redondeo, pero claro, al redondear hacia arriba, aquí lo que tengo es que estoy más cerca del 0,02. Y uno diría, y añado la siguiente, no porque ya estás en la regla de que la cifra va a ser distinta de 1. Ah. ¿Perdón? Que ahí puedes equivocarte, poniendo después de la tercera cifra, no tiene que poner un 100 después de los... No. Te estoy diciendo las reglas, te estoy diciendo, ¿y por qué yo acentúo una palabra? Esas son las reglas. ¿Entendido? O sea que ahí estáis viendo cómo uno dice, ¿y por qué? Bueno, ¿y por qué no me quedo con 3? ¿Y por qué no me quedo con 4? Fijaos que cada vez que yo quito cifras, ¿no? Estoy quitando información, porque toda la información viene dada por todas las cifras que he obtenido. No por una parte, son todas. Pero claro, ahí veis que, digamos, estar trabajando con 16 cifras, y no, ¿por qué no con 50? ¿Por qué no con 75? Ah, ¿recordáis en matemática el otro día el juego con pi, no? ¿Y por qué no con 3000? ¿Por qué no con 1.000.000? Claro, el resultado es más preciso. ¿Entendéis? Entonces, a tu pregunta es, ¿tú sigues las normas que digo yo aquí? No porque las diga yo. ¿Está claro? Si hay un 1, ponéis la siguiente. Aplicáis siempre el redondeo. Bueno, estábamos con el error absoluto. Todavía no hemos terminado. Porque entonces, ¿y cuántas cifras tengo que poner en la media? Me fijo en el valor medio. El valor medio no puede tener más cifras a la derecha que el error absoluto. Es decir, vamos a poner un ejemplo. Detrás de la coma. Vamos a ver, por ejemplo, tengo 15,6781049. Este sería el valor medio que he obtenido. Y el error absoluto, por favor,
¿Está claro lo que digo? El que no le guste, porque es árido, o sea, yo sería el primero en decirlo. ¿De acuerdo? Pero así son las cosas. Hay ciertas cosas que son más divertidas que otras, eso sin duda. Pero estáis voluntariamente aquí, quiero decir, no os he obligado yo. Os habéis matriculado vosotros y esto lo debéis saber, siendo árido o no, ¿vale? ¿Está claro la explicación? Con eso es suficiente. El que no lo, digamos, no tenga otros pensamientos, sale fuera. Y si no, lo mando yo fuera. A ver, alguna vez tengo que hacerlo, antes de que me jubile. Vamos a ver, 0,00813. Por ejemplo, metros, naturalmente. Claro, he dicho lo primero, me fijo en esto, 0,008 en este caso. Fácil, ¿no? Expresar esto. Esto ha sido lo primero que he hecho. Y ahora digo, no puedo tener en la media cifras más allá de la misma posición decimal que en el error absoluto. Es decir, que esto implica que la media la tengo que expresar como 15,67. ¿Dónde me quedo? En la tercera. 678 metros. Otra vez, se aplica el redondeo. Claro, aquí la primera que elimino es un 1, un segundo. Por lo tanto, estoy más cerca del 678 que no del 679. Si esta fuese un 5, un 6, un 7, un 8 o un 9, entonces redondearía hacia arriba. En caso de que este fuese un 6, entonces lo que tendría aquí sería 679 y no 678. Es decir, que la medida, y ahora ya estamos al final de las medidas directas, porque como veis he medido directamente, he sacado, o sea que nos quedan las medidas indirectas. Es decir, que en este caso la medida se expresaría correctamente sería 15, he dicho el primer ejemplo, 15,678, ¿no?, que he puesto, más menos 0,008, todo ello en metros. Si fuesen metros, claro, si fuesen segundos, ahí hay que tener en cuenta, estoy poniendo un ejemplo, es longitud. Una pregunta había por ahí arriba, me parece, ¿no? O por ahí abajo. Bueno, gracias por la pregunta. No. Cogéis la media con todas las cifras que tengáis en la calculadora. Una pregunta, un comentario más. Porque si hacéis lo que hace vuestro compañero, estáis introduciendo un error adicional innecesario. Ahí viene lo de la raíz cuadrada de x menos xy elevado al cuadrado. Si lo hacéis a... ¿Por qué creéis que os digo? Si lo hacéis normal, la chapuza normal va a salir mal con el 99,99% de probabilidades. Es una advertencia. Cuando tenéis la calculadora y es simplemente meter los datos y darle a la combinación de teclas, normalmente 2, para que te dé la media sin necesidad de hacer nada y para que te dé la desviación estándar sin hacer nada. Eso es lo que os he dicho, jugad con la calculadora para obtener, simplemente dándole a 2 teclas, o a 1, o a 3, dependiendo de cada calculadora, para obtener la función que te da, lo que está haciendo vuestro compañero, ahí precisamente, obtener cuál es la desviación estándar. Es decir, que en una calculadora, como en cualquier en el ordenador, simplemente tendré que meter los datos, y si no me equivoco al meterlos, a partir de ahí ya las cosas deberían ir todas bien. Si lo hacéis a mano, van a ir todas mal. Ya os he dicho ahí que el resultado va a ser fundamental, que sea el correcto. ¿Está claro? Incluido esto. Incluido cómo se expresa, cómo se acentúa. ¿Está claro lo que estoy diciendo? Si fuese, imaginaos aquí un 1,8. Ahora son todo casos, ¿no? Porque no me voy a poder imaginar todos. Los hay más fáciles, más difíciles. Ahí es la casualidad, cómo poner los datos. Entonces, ¿hasta qué cifra debe ir? Me quedaría con 15,68 más menos 0,018 o 15,678.
He dicho hasta la misma posición decimal que en el error, es decir, me quedo como estoy, hasta las milésimas. ¿Está claro? Pero en ese caso no se redondearía a 2. No. No, a ver, si tienes aquí, he puesto ahí 0,0 para que te dé 1,8. 0,01. 8, 3, 9, 4. Esto es 0,018. ¿De acuerdo? También podía haber tenido 0,0176. Eso sería también 0,018. ¿Entendido? Por lo tanto, no. Claro, como todo, es practicar. Si en el momento de la verdad estoy entre esa duda, mal asunto. Es practicar las dudas, efectivamente, las dudas, es decir, pues no estoy seguro. Las dudas antes, jamás durante. ¿Está claro? Bien, he dicho, estas son las medidas directas. Y hoy quiero, por lo menos, completarlo, me quedan 10 minutos. Quiero no hacer las medidas indirectas. Quiero que veáis la razón de por qué eso ha sido así. ¿No? Esto todo han sido normas muy pesadas, muy, digamos, así decir, ¿por qué hay que hacerlas así? Bueno, pues vale. Pero lo bonito de las cosas es saber por qué se hacen así. Efectivamente, las cosas hay que hacer. Vamos a ver, ¿qué diferencia pongo yo entre la física y otra asignatura? Digamos, ¿qué diferencia hay? Pensar en una asignatura que sea, enfocarla de una manera totalmente diferente. La anatomía. Aquellos que tengáis familiares, veterinaria o medicina o cosas de estas, ¿no? La asignatura de anatomía. Efectivamente, en anatomía todos los órganos tienen una función y es muy bonito también. ¿Por qué por qué son así? Debido a la función, hay razones de por qué son así. Pero en anatomía, en la asignatura de anatomía, no te puedes estar preguntando por el razonamiento. Ahí es la memoria pura y dura. Tú no puedes entrar en el quirófano y que te estén diciendo, ahora tienes que cortar por el no sé qué, ¿no? Que si en la aorta, y el otro decir, espera que voy a mirar el libro porque yo, claro, me sé muy bien por qué son las cosas así, pero no me acuerdo de dónde están. Eso es, digamos, la diferencia entre lo mío y otra asignatura que es muy bonita, que es la anatomía, ¿no? O la geografía. ¿Entendéis? Pero conmigo lo bonito es entender por qué son así, pienso yo. Aunque me puedo equivocar. Bien, y aquí viene, este archivo lo tendréis en Moodle. Por lo tanto, no necesitáis copiar nada. Simplemente intentar entender lo que veis ahí. ¿De acuerdo? O sea, ahí tenéis medidas e incertidumbre en las medidas. Vamos a intentar comprender el significado, lo que he intentado hacer yo, y cómo estimar correctamente el valor de una medida. Por cierto, cuando dije lo de la décima de segundo en el tiempo de reacción, ¿cómo creéis que se ha estimado la décima de segundo? Haciendo muchas medidas, hallando la media, la desviación estándar, el error cuadrático medio, para esa persona y muchas personas, porque claro, cada persona es diferente. Y entonces uno llega a la conclusión de que si uno está entre 20 y 25 años en condiciones normales, no es un cegato o un pasmón, entonces resulta que sale la décima de segundo. ¿Está claro lo que he dicho? O sea, que eso que hace Walter Lewin viene de lo que he hecho yo, para que uno no tenga malos entendidos, que siempre surgen. Bien, entonces lo primero, los errores accidentales al azar que cometemos es debido a muchos factores, que actúan, es lo que he intentado llevaros con algún ejemplo, que actúan independientemente entre sí unos de otros, eso es muy importante estadísticamente, y que por tanto a veces se suman y se contrarrestan, y que no obtenemos entonces el mismo resultado al medir. Una vez uno, otra vez otro. Entonces, ¿cómo voy a simular el proceso de medida? Que es lo que voy a hacer aquí. Pues voy a coger, imaginaos que puedo medir muchas veces, idealmente sería un número infinito de veces. ¿De acuerdo? Yo sé que si todo fuese perfecto, solo me saldría siempre la misma medida, porque no cometería ningún error, porque la precisión del aparato de medida siempre tendría la misma medida. El que quiera salir, sale sin meter ruido. ¿Está claro? Segundo aviso, no hay tercero. Entonces, ¿cómo lo quiero? Para que lo entendáis, pienso yo mejor.
voy a coger muchas, 100.000. 100.000 es un número grande, entre comillas, ¿no? Mayor que 1.000, más cercano a infinito que 10, desde luego. Bueno, a eso le llamo ese conjunto en inglés pool. Vale. Y vamos, ¿qué significa medir? Pues realmente en el proceso de medida lo que coges no es una parte de ese conjunto de medidas. Mido 10 veces, extraigo 10. Es decir, que yo tengo aquí un cajón con 100.000 números. Extraigo 10. O hay gente que mide mejor y extrae cada vez 100. ¿De acuerdo? Evidentemente estáis pensando con lógica que es mejor coger muchos que pocos para estar más cercano a la realidad. ¿De acuerdo? La realidad es cuando no tenemos error accidental ninguno y la precisión es absoluta. Y ahora quiero que veáis la diferencia entre coger pocos y coger muchos. Muy bien, creo con esta orden 100.000 datos. La medida real sería 10. Están distribuidos de una manera que es la distribución normal o de Gauss. ¿Por qué eso es así? Tenéis ahí el enlace en el archivo de... Aquí tenéis un enlace en el propio archivo de matemática a Wikipedia. Aquí tenemos lo que me interesa a mí. Este párrafo, si no me equivoco. Aquí. La distribución normal o de Gauss es inmensamente útil debido a un teorema en la estadística que establece que tal, bajo condiciones tal. Entonces, cuando tenemos muchos factores aleatorios que intervienen cada vez en el proceso de medir, las medidas van a estar distribuidas siguiendo una campana. ¿Entendido? Eso es lo que pone. Muy bien, eso cuando lleguéis a la asignatura de estadística os tendrán que enseñar cuál es ese teorema, etcétera, etcétera, supongo, porque es un teorema muy básico. Bien, lo he creado y para que veáis que realmente tiene forma de campana, hago una representación gráfica que se llama un histograma. Es decir, que ahí uno está viendo que la medida real sería 10, pero claro, se separa, he puesto ahí un 2, digamos que 2, ¿no? 10, más o menos aquí 8, 12, da una idea de cómo de separados están. Pero es esa campana, ¿la veis? La probabilidad, naturalmente, de que todos los factores se sumen o se resten es menor que algunos se sumen y otros se resten. Es simplemente tirar muchos dados a la vez. ¿De acuerdo? Muy bien, ahí tenemos. Y ahora, naturalmente, ¿cuál es el valor medio de los 100.000? No es 10 porque no es un número infinito. Si fuese infinito me daría exactamente 10. ¿Cuál es la desviación estándar? No es 2, que es lo que había metido yo, sino muy cercano a 2. Bueno, y ahora de todo ese montón de datos, que sería toda la información, por así decirlo, voy a escoger al azar 100 datos. Es como si repitiese el proceso de medir 100 veces. Y hallo la media, ¿de acuerdo?, de cada uno de esas, fijaos, repito eso 100.000 veces. Es decir, que pongo 100.000 alumnos que me hacen y me escogen, me miden 100 veces, lo mismo. Fijaos cómo lo puedo hacer con el ordenador. 100.000 alumnos que miden 100 veces, un montón de datos, ¿no?, para hacerlo de verdad. O cojo 100.000 alumnos y me miden 10 veces. Y cada alumno va a coger y va a calcular cuál es su media. ¿Entendido? Y va a representar la media. Fijaos, voy a representar cómo están distribuidas las medias de cada uno de los alumnos que he cogido. Bueno, aquí olvidaos un momento la representación gráfica, olvidaos simplemente de los ejes que está representando más o menos lo que tenía ahí, es la probabilidad, la densidad de probabilidad. ¿De acuerdo? Es aquí lo que tengo en cada uno de estos valores, es lo que os estoy diciendo, ya no una medida, sino la media de 100 medidas. Esa distribución. También tiene una forma de campana, ¿no? Muy bien. Claro, evidentemente, la probabilidad de que me encuentre más cerca de 10 sigue siendo mayor que el que me encuentre alejado de 10. Pero ¿cómo de cerca o de lejos? Bueno, si cambio un poco la escala, veréis, es la misma campana y tengo esto. Pero ahora lo hago con 10, en vez de con 100. También tengo una campana. ¿Es la misma campana? Aquí tenéis la representación. Con 10 datos es esta más plana, con 100 datos es esta.
Es decir, que repetir más medidas me lleva más cerca de la realidad que repetir pocas medidas. ¿Qué significará entonces decir el error absoluto en la medida? Estimar cómo es la anchura de esta campana. ¿Entendido? Muy bien, vamos a demostrar gráficamente que las medias están distribuidas según una campana de Gauss, cuya desviación estándar corresponde a la desviación estándar de todos los datos, los 100.000 originales, dividido por la raíz cuadrada del número de medidas que haga cada alumno. Ah, ¿qué era eso? Eso era el error cuadrático medio. Ahí vais a ver a continuación la demostración gráfica de lo que yo he hecho a mano, de esa norma. ¿De acuerdo? Estoy afirmando que entonces esa campana, esa distribución de medias, va a tener una desviación, va a ser una campana de Gauss, y va a tener una desviación estándar, eso me da cómo es de ancha la campana, que va a ser la desviación estándar original de los 100.000 datos, dividido por la raíz cuadrada del número de medidas. En un caso será la raíz cuadrada de 100, en otro caso será la raíz cuadrada de 10. Aquí tengo, fijaos, esa distribución. Esta sería la campana para 100 medidas. Esta sería el error cuadrático medio. Y ahora lo superpongo. Y lo que veo es perfecto. Es una campana. Es decir, que esa sigue una distribución de Gauss con una desviación estándar que es el error cuadrático medio. Ahora digo, la pregunta, el que quiera se va, el que no se queda. Ahora sí son justo las 2. Yo necesito 3 minutos. Como esto no lo voy a preguntar, pero el que crea interesante que eso, el que se vaya, no quiero oír ni la más mínima ruido, ¿vale? La demostración de decir, bueno, si cojo el error cuadrático medio pero lo multiplico por 1, ¿no? Es diferente que si lo multiplico por 2. ¿Cuál es la probabilidad de encontrarme entre la media menos una vez el error cuadrático medio, la media una vez el error cuadrático medio o 2? Aquí lo tenéis numéricamente. Si es 0 veces, evidentemente la probabilidad es 0. Vamos a hacer 1. Perdón, aquí 1. 1. La probabilidad en tanto por 1 es 0,682689, más lo que venga detrás, claro. Es decir, la probabilidad es aproximadamente, dije, el 68%. Claro, si uno quiere una probabilidad, estar más seguro, pasa a 2, y entonces la cosa va mejor, el 95%. Si uno pasa a 3, el 99%. Si uno pasa a 4, el 99,99%. La cosa va todavía mejor. Pero a cambio, naturalmente, de coger más trozo de la campana. Es decir, que es coger un trozo pequeño, más grande, eso es lo que nos está diciendo. Pero tenemos un pequeño problema. ¿Cuál es el problema? Que yo he utilizado para ello, o sea, que digamos hasta ahí es lo que os he dado yo como norma. ¿De acuerdo? Una vez 68%, 2 veces el 95%, si todo fuese que, si yo conociese cuál es la desviación estándar de las 100.000 medidas, lo conozco cuando mido. Si un alumno me hace 100 medidas, no sabe cuáles son la desviación estándar de las 100.000. Por supuesto que no. Solo de las 100 suyas. Eso introduce un factor adicional, un error adicional. Vamos a tener también una campana, pero más ancha. ¿Entendéis? Y es lo que, por eso pongo lo de Houston. Si picáis aquí, vais a Wikipedia Houston, tengo un problema. O sea que lo podéis hacer. Realmente la distribución que se sigue no es una distribución de Gauss o normal, sino lo que se llama de TED Student. Esa. ¿Quién fue ese? Un irlandés, un estadístico que estaba empleado ¿en qué? En Guinness, en las cervezas. Exactamente, en las cervezas. Y utilizó esto, digamos, para evaluar, hacer una estimación de cómo de bien salían las cervezas. Sí, claro, porque naturalmente al fabricar cerveza cometes errores. Puedes analizar la composición y decir qué es lo que está ocurriendo. Entonces, esta herramienta estadística la utilizó él precisamente para explicar las medidas. O
O sea, no porque le pegaba la cerveza. ¿Vale? Eso es real, y lo hizo con seudónimo. Student, no se llama así. Muy bien. Fijaos, si yo hago la estimación, he dicho silencio el que quiera salir. O sea, eso es posible, ¿no? Salir sin meter bulla. Entonces he dicho, si hago muchas medidas, no hay ningún problema. Es lo que acabáis de ver. He dicho, ¿cuántas son muchas? Más de 5. Si hacéis menos de 5 es cuando veremos claramente, gráficamente, una diferencia entre la campana de Gauss y la distribución T de Student. Si es más de 5 veréis prácticamente que son iguales. ¿Entendéis? Ese es el asunto. Tan sencillo como decir, ¿cómo estimo entonces la desviación estándar de las 100.000 medidas? Lo estimo con mis 100 medidas o con mis 10 medidas. ¿De acuerdo? Que eso es realmente, si os dais cuenta, lo que he puesto yo ahí en el error cuadrático medio, del número de medidas que he hecho yo. Fijaos, hago una representación, en esta es para 100 medidas. Y hago lo que acabo de decir, estimando la desviación estándar a partir de las medidas que hago, no de todas. Y no veo diferencia. Coincide la campana, ¿no?, de Gauss con las medidas que tengo. Con 10 medidas. Si miráis aquí, veréis que por aquí los datos reales se van por encima de la campana de Gauss y por aquí están por debajo de la campana de Gauss. Y por aquí represento en esta línea azul realmente la distribución T de Student y la de Gauss. Si comparo las dos, fijaos, los grados de libertad es el número de medidas que hago menos 1. Voy a coger 5. Bueno, realmente 6. Perdón, he dicho el número de medidas menos 1. 5 grados de libertad sería 6. Esa es la diferencia que hay entre las dos distribuciones. Si voy a menos medidas, fijaos cómo hay más diferencia. Si voy a más medidas, la diferencia es muy pequeña. Y si quiero estimar, fijaos que eso entonces se puede incluir con un factor, se le llama factor T de Student. Aquí lo podréis leer, si miráis. Entonces, lo único que hay que hacer es coger el error cuadrático medio y multiplicarlo por ese factor T. Aquí lo tengo, para 5 grados de libertad. Si yo multiplico por prácticamente 2,8, ¿cuál es la probabilidad de que tenga la medida real entre la media menos el error cuadrático medio por el factor este T, la media más el error cuadrático medio por T, 95% aproximadamente. ¿De acuerdo? Es decir, que si lo queréis hacer, ahí dependería, entonces, en el problema de decir, si yo fuese un profesor serio, en este caso diría, claro, os tendría que enseñar, para 5 grados de libertad tenéis que utilizar el 2,8 si quiero un 95% de probabilidades. Pero si cogéis 6 medidas, entonces, si quiero el 95% de probabilidades, tendría que utilizar otro T diferente. No llego a ese nivel. Ese problema será en todo caso del de estadística, no mío. Yo os voy a decir que entonces, conmigo, lo que quiero que hagáis en clase es, si multiplicáis por 1 por el error cuadrático medio, entonces tenéis el 68% de probabilidades. Pero si os digo en el enunciado que quiero el 95% de probabilidades, quiero que multipliquéis por 2. 2 veces el error cuadrático medio. ¿Está claro? Eso sí os lo voy a pedir. ¿Entendido? Con esto hemos terminado.